Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, y amigos de todas partes, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a quienes participan de esta conferencia en todo el mundo, mediante radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Brian Matías y Andrew Onsworth al órgano. El coro dio apertura a esta reunión con Bandera de Sion, y ahora cantará Santos Avanzad. La primera oración la ofrecerá el elder Shane M. Bowen de los 70. Después de la oración, el coro cantará Yo sé que vive mi Señor.
Our kind Father in heaven, Querido Padre joyfully Celestial, gozosamente nos inclinamos ante ti en este santo día. Estamos agradecidos por estar reunidos y a través del mundo para adorar tu Santo Hijo. Estamos agradecidos por nuestras familias y que tú eres nuestro Padre y te reconocemos y nos reconocemos como hermanos y hermanas. Rogamos que podamos servirnos el unos a los otros y ser amables. Y estamos agradecidos por estar aquí en esta conferencia. Tú nos has llamado en estos últimos días, profetas, videntes y reveladores. Te oramos para que en esta conferencia podamos escuchar y que podamos ser instruidos y edificados y que podamos llevar con nosotros y que podamos llevarlo en nuestras vidas. Te rogamos y agradecemos por un santo profeta, por su bondad y por su vida, y por el mensaje que recibe a través de esta conferencia. Rogamos estas cosas e invocamos el nombre de Jesucristo. Amén. I know that my
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá la hermana Amy A. Wright, quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después escucharemos al elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles y posteriormente al elder Michael T. Ringwood de los 70. En momentos de sufrimiento, al igual que Job en el Antiguo Testamento, algunas personas tal vez sientan que Dios las ha abandonado. Como sabemos que Dios tiene el poder para evitar o eliminar cualquier aflicción, podríamos sentirnos tentados a quejarnos, si no lo hace, preguntándonos quizás, si Dios no me concede la ayuda que le pido, ¿cómo puedo tener fe en Él? En un momento determinado, durante sus intensas pruebas, el justo Job dijo, «Sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito violencia, no hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia». En su respuesta a Job, Dios le reclama, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? O en otras palabras, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Jehová le recuerda enérgicamente a Job su omnipotencia y su omnisciencia. Y Job, con la más profunda humildad, admite que no posee nada que ni tan siquiera se acerque al conocimiento, el poder y la rectitud de Dios, y que no puede juzgar al Todopoderoso. Y dice, yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final, Job tuvo el privilegio de ver al Señor, y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros. Es realmente una insensatez que nosotros, con nuestra miopía terrenal, supongamos que podemos juzgar a Dios, al pensar, por ejemplo, no soy feliz, así que Dios debe de estar haciendo algo mal. A nosotros, sus hijos terrenales en un mundo caído, que conocemos tan poco del pasado, del presente y del futuro, Él nos declara, para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Jacob advierte sabiamente, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Algunos malinterpretan las promesas de Dios y creen que obedecerle a Él produce resultados específicos en un momento determinado. Quizás piensen así, si sirvo diligentemente en una misión de tiempo completo, Dios me bendecirá con un matrimonio feliz y con hijos. O, si me abstengo de hacer las tareas escolares en el día de reposo, Dios me bendecirá con buenas notas. O bien, si pago el diezmo, Dios me bendecirá con ese empleo que tanto deseo. Si la vida no ocurre precisamente de esta manera, o según un calendario previsto, quizás esas personas se sientan traicionadas por Dios. Sin embargo, en el sistema divino, las cosas no suceden de una forma tan mecánica. No debemos pensar en el plan de Dios como si fuera una máquina expendedora cósmica en la que seleccionamos una bendición deseada, insertamos la suma total requerida de buenas obras y el pedido se entrega sin demora. Ciertamente Dios honrará sus convenios y las promesas hechas a cada uno de nosotros. No hay que preocuparse por ello. El poder expiatorio de Jesucristo, quien descendió debajo de todas las cosas y luego ascendió a lo alto, y que posee toda potestad en el cielo y en la tierra, garantiza que Dios puede cumplir sus promesas y lo hará. Sin embargo, no todas las bendiciones que se basan en la obediencia a la ley
se desarrollan, diseñan y programan de acuerdo con nuestras expectativas. Hacemos todo lo que podemos, pero debemos dejar a Dios el manejo de las bendiciones, tanto las temporales como las espirituales. Nuestro arrepentimiento y obediencia, nuestros sacrificios y nuestras buenas obras sí importan. Queremos estar entre aquellos descritos por Éter como los que están abundando siempre en buenas obras, pero no como un mero recuento en los libros de contabilidad celestiales. Estas cosas sí importan porque nos comprometen con la obra de Dios, y son los medios por los que colaboramos con Él en nuestra propia transformación de hombre natural a santo. Lo que nuestro Padre Celestial nos ofrece es a Él mismo y a su Hijo, una relación estrecha y duradera con ellos a través de la gracia y la mediación de Jesucristo, nuestro Redentor. El presidente Brigham Young explicó que su fe no estaba edificada sobre ciertos resultados o bendiciones, sino sobre la realidad de Jesucristo y su relación con Él. El presidente Young dijo: «Mi fe no está puesta en las obras que el Señor ejecuta en las islas del mar, en haber traído a su pueblo hasta aquí, ni en los favores que Él derrama sobre este o aquel pueblo, ni en si somos bendecidos o no lo somos, sino que mi fe está puesta en el Señor Jesucristo y en el conocimiento que he recibido de Él». Somos hijos de Dios, apartados para recibir la inmortalidad y la vida eterna. Nuestro destino es ser sus herederos y coherederos con Cristo. Nuestro Padre está dispuesto a guiarnos a cada uno de nosotros por su senda de los convenios con pasos diseñados según nuestras necesidades individuales y adaptados a su plan para que logremos la felicidad suprema con Él. Podemos anticipar una confianza y una fe crecientes en el Padre y el Hijo, una sensación cada vez mayor de su amor y el consuelo y la guía constantes del Espíritu Santo. Aún así, esta senda no puede ser fácil para ninguno de nosotros. Necesitamos mucho refinamiento para que nos resulte fácil. Jesús dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto». El proceso de purga y purificación dirigido por Dios será necesariamente desgarrador y doloroso en ocasiones. Recordando la expresión de Pablo, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por ello, en medio de este fuego purificador, en lugar de enojarte con Dios, acércate a Él. Invoca al Padre en el nombre del Hijo. Camina con ellos en el Espíritu día a día. Permite que ellos con el tiempo te manifiesten su fidelidad a ti. Llega a conocerlos de verdad a ellos y a conocerte a ti mismo verdaderamente. Deja que Dios prevalezca. El Salvador nos tranquiliza de este modo: «Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos y hermanas que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna». José de antaño, vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto cuando era joven, llevó una vida extraordinaria, llena tanto de pruebas como de triunfos. Él tal vez mejor que nadie pudo atestiguar que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Abinadí estaba decidido a cumplir el mandato divino. Él dijo: «Doy fin a mi mensaje, y entonces no importa lo que me pase, con tal de que yo sea salvo». No fue librado de morir como mártir, pero ciertamente se salvó en el reino de Dios.
y su único y preciado converso, Alma, cambió el curso de la historia nefita que condujo a la venida de Cristo. Alma y Amulek fueron liberados de la prisión de Amonía en respuesta a su súplica y sus perseguidores murieron. Sin embargo, antes esos mismos perseguidores habían arrojado a mujeres y niños creyentes a un fuego devorador. Alma, al presenciar en agonía la horrible escena, fue constreñido por el Espíritu a no ejercer el poder de Dios para salvarlos de las llamas, a fin de que Dios pudiera recibirlos en gloria. El profeta José Smith languidecía en la cárcel de Liberty, Missouri, incapaz de ayudar a los santos mientras eran saqueados y expulsados de sus hogares en el implacable frío invernal. «Oh Dios, ¿en dónde estás?», exclamó José. «¿Hasta cuándo se detendrá tu mano?». Como respuesta el Señor le prometió: «Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si los sobrellevas bien, Dios te exaltará. No eres aún como Job». Al final, José pudo declarar como Job: «Aunque Dios me matare, en él confiaré». El elder Brooke P. Hales relató la historia de la hermana Patricia Parkinson, que nació con la vista normal, pero que a los 11 años se quedó ciega. El elder Hales relató: «Conozco a Pat desde hace muchos años, y recientemente le dije que admiraba el hecho de que siempre es positiva y está feliz. Ella respondió: «Bueno, no has estado en mi casa conmigo, ¿verdad? Tengo mis momentos, he tenido ataques de depresión bastante severos y he llorado mucho». Sin embargo, agregó: «Desde el momento en que empecé a perder la vista fue extraño, pero sabía que el Padre Celestial y el Salvador estaban con mi familia y conmigo. Lo manejamos de la mejor manera que pudimos. A los que me preguntan si estoy enojada por ser ciega, les respondo: ¿con quién estaría enojada? El Padre Celestial está en esto conmigo. No estoy sola. Él está conmigo todo el tiempo». En definitiva, lo que buscamos es la bendición de una relación estrecha y duradera con el Padre y el Hijo. Esto marca la diferencia por completo, y el costo merece la pena por toda la eternidad. Testificaremos con Pablo que los sufrimientos de este tiempo terrenal no son dignos de ser comparados con la gloria venidera y que en nosotros ha de ser manifestada. Soy testigo de que, independientemente de lo que pueda conllevar nuestra experiencia terrenal, podemos confiar en Dios y hallar gozo en Él. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el nombre de Jesucristo. Amén. En momentos de sufrimiento, hace algunos años, durante una reunión familiar, mi sobrino William, en aquel entonces tenía 8 años, le preguntó a mi hijo si quería jugar con él. Britton respondió: «Sí, me encantaría». Ya habían jugado un buen rato cuando a Britton se le escapó la pelota y rompió una de las vasijas antiguas de los abuelos. Como se pueden imaginar, Britton se sintió muy mal y empezó a recoger los pedazos rotos. El pequeño William se acercó y le dio una cariñosa palmada en la espalda y lo consoló diciendo: «No te preocupes, Britton. Una vez que yo rompí algo en la casa de los abuelos, la abuela puso su brazo sobre mis hombros y me dijo: «No importa, William, solo tienes 5 años». Y Britton respondió: «Pero, William, yo tengo 23». En las Escrituras aprendemos la manera en que nuestro Salvador Jesucristo nos ayudará a navegar con éxito con las cosas de nuestra vida que están rotas, sin importar nuestra edad. Él puede sanar la relación rota con Dios, con los demás
y aquellas partes físicas y emocionales de nosotros que están rotas. Cuando el Salvador enseñaba en el templo, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer. Desconocemos toda su historia, pero la habían sorprendido en adulterio. A menudo las Escrituras solo nos muestran una parte de la vida de una persona y basándose en esa parte, a veces tendemos a ensalzar o condenar a dicha persona. No es posible comprender la vida de nadie basándose en un momento o un desengaño público y lamentable. El propósito de estos relatos es ayudarnos a ver que Cristo fue la respuesta entonces y es la respuesta hoy. Él conoce toda nuestra historia y sabe exactamente lo que padecemos, así como nuestras aptitudes y debilidades. La respuesta de Cristo a esa querida hija de Dios fue: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Salvador la invitó para que se arrepintiera y cambiara su conducta, cambiara de amistades, de cómo se sentía ella consigo misma y cambiara también el corazón. Gracias a Jesucristo, nuestra decisión de ir y cambiar también nos permite ir y sanar. Él es la fuente de sanación de todo lo que hay roto en nuestra vida. Dado que es el gran mediador y abogado ante el Padre, Cristo santifica y restaura las relaciones que están rotas. Y la más importante es nuestra relación con Dios. La traducción de José Smith aclara que la mujer obedeció el consejo del Salvador y cambió su vida. Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Es lamentable que no sepamos su nombre ni otro detalle de su vida. A partir de entonces, el arrepentirse y cambiar debe haber requerido de ella una gran determinación, humildad y fe en el Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que era una mujer que creyó en su nombre y comprendía que no estaba fuera del alcance de su sacrificio infinito y eterno. En el capítulo 15 de Lucas leemos la parábola de un hombre que tenía 2 hijos. El menor pidió a su padre que le diera su herencia y se fue lejos a una provincia apartada donde desperdició sus bienes de vivienda perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para mí el hecho de que el padre corriera hacia su hijo es significativo. La herida que éste le había dado era intensa y profunda. Del mismo modo, el padre podría haber estado sinceramente avergonzado por los hechos de su hijo. Entonces, ¿por qué el padre no esperó a que su hijo llegara hasta donde él estaba y se disculpara? ¿Por qué no esperó a que le ofreciera una ofrenda de restitución y reconciliación antes de brindarle su perdón y amor? Es algo en lo que he meditado a menudo. El Señor nos enseña que perdonar a los demás es un mandamiento universal. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os requerido perdonar a todos los hombres. Perdonar puede requerir un valor y una humildad tremendos. También puede tomar tiempo. Requiere que depositemos nuestra fe y confianza en el Señor al asumir nuestra responsabilidad por el estado de nuestro corazón. En esto radica la importancia y el poder del albedrío. Con la representación de aquel padre en la parábola del hijo pródigo, el Salvador hizo hincapié en que el perdón es uno de los dones más nobles que podemos darle a otra persona.
y más específico, a nosotros mismos. No siempre es fácil liberar el corazón de la carga por medio del perdón, pero es posible mediante el poder habilitante de Jesucristo. En el capítulo 3 de Hechos aprendemos de un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. El cojo tenía más de 40 años y había pasado toda su vida en un estado interminable de necesidad y espera. Dependía de la ayuda y generosidad de otras personas. Un día vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y les rogó que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: no tengo nada, ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. A menudo en la vida nos hallamos al igual que el cojo que estaba en la entrada del templo, paciente y a veces impacientemente, esperando en Jehová, esperando a ser sanados física o emocionalmente, aguardando por respuestas que penetren en lo más recóndito de nuestro corazón, esperando un milagro. Esperar en el Señor puede ser un lugar santo y sagrado, un lugar para pulir y refinar, en el cual llegaremos a conocer al Salvador de una manera profundamente muy personal. Esperar en el Señor también puede ser un lugar donde en ocasiones nos preguntamos: oh Dios, ¿en dónde estás? Un lugar donde la perseverancia espiritual requiere de nosotros que ejerzamos fe en Jesucristo al escogerlo intencionadamente una y otra vez. Yo conozco ese lugar y entiendo ese tipo de espera. Pasé muchas horas en un centro para el tratamiento del cáncer, sumando mi sufrimiento al de muchos otros que anhelaban ser sanados. Algunos vivieron, otros no. Aprendí de un modo profundo que la liberación de las pruebas es diferente para cada uno y por lo tanto nuestro enfoque debe estar menos dirigido a la manera en que seremos liberados y más al libertador mismo. Nuestro énfasis debe estar siempre en Jesucristo. Ejercer fe en Cristo significa confiar no solo en la voluntad de Dios, sino también en su tiempo, pues Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al someternos a la voluntad del Señor, como el cojo que estaba a la entrada del templo, terminaremos recibiendo mucho más de lo que habíamos deseado. Mis queridos amigos, todos tenemos algo en nuestra vida que está roto y que necesita ser reparado, arreglado o sanado. Cuando nos volvemos al Salvador y alineamos nuestro corazón y nuestra mente con Él, y cuando nos arrepentimos, Él acude a donde estamos con sanidad en sus alas, nos rodea con sus brazos y dice: no te preocupes, solo tienes 5 años o 16, 23, 48, 64 o 91. Podemos arreglarlo juntos. Testifico que no hay nada roto en su vida que se encuentre fuera del alcance del poder curativo, redentor y habilitador de Jesucristo, en el sagrado y santo nombre de aquel que es poderoso para sanar, Jesucristo. Amén. Imagine with me for a moment, standing on a Imaginemos mountain por un in momento que Galilee. nos hallamos en un monte de Galilea, presenciando la maravilla y la gloria del Salvador resucitado, que conversa con sus discípulos. Qué impresionante habría sido estar allí en persona, escuchando estas palabras que él compartió con ellos. Su mandato solemne, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguramente, estas palabras nos facultarían, inspirarían y conmoverían a cada uno de nosotros, como sucedió con sus apóstoles, quienes de hecho dedicaron el resto de su vida a hacer justo eso. Curiosamente, los apóstoles no fueron los únicos que se tomaron muy en serio las palabras de Jesús. Los miembros de la iglesia primitiva, desde el más nuevo hasta el más veterano, tomaron parte en la gran comisión del Salvador, compartiendo la buena nueva del Evangelio, tanto con conocidos como con desconocidos. La determinación de compartir su testimonio de Jesucristo ayudó al crecimiento expansivo de su iglesia, recientemente establecida. También nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, se nos invita en la actualidad a dar oído a su comisión como si estuviéramos en aquel monte de Galilea, donde Él la declaró por primera vez. Esa comisión no empezó de nuevo en 1830, cuando José Smith apartó a su hermano Samuel como el primer misionero de la Iglesia de Jesucristo. Desde entonces, más de 1,5 millones de misioneros han recorrido el mundo, enseñando a todas las naciones y bautizando a quienes aceptan las alegres nuevas del Evangelio restaurado. Tal es nuestra doctrina y nuestro deseo más apreciado. Desde el niño más pequeño hasta el más anciano de nosotros, anhelamos el momento en que podamos dar oído al llamado del Salvador y compartir el Evangelio con las naciones del mundo. Estoy seguro de que ayer ustedes, jóvenes y jovencitas, sintieron un desafío fortalecedor y similar de nuestro profeta cuando los invitó a prepararse para el servicio misional de tiempo completo, tal y como el Salvador hizo con sus apóstoles. Así como los corredores en la línea de salida, aguardamos con ilusión la invitación oficial, completa con la firma del profeta, que indica el comienzo de la carrera. Se trata de un deseo noble e inspirador. No obstante, consideremos esta pregunta: ¿por qué no comenzamos todos ahora? Tal vez se pregunten, ¿cómo puedo ser misionero sin una placa con mi nombre? O quizá nos digamos, a los misioneros de tiempo completo se los aparta para hacer esta obra. Me gustaría ayudar, pero quizás más adelante, cuando la vida se calme un poco. Hermanos y hermanas, es mucho más sencillo que eso. Afortunadamente, se puede cumplir con la gran comisión del Salvador mediante un principio sencillos y fáciles de entender que se nos han inculcado desde la infancia: amar, compartir e invitar. Lo primero que podemos hacer es amar como Cristo amó. Nuestro corazón está apesumbrado con el padecimiento y las tensiones de seres humanos en todo el mundo en estos tiempos tumultuosos. Sin embargo, también nos puede inspirar el derramamiento de compasión y humanitarismo que han demostrado personas de todas partes en sus intentos por llegar hasta los marginados. Los que han tenido que abandonar sus hogares, se han visto separados de sus familias o han vivido otras formas de pesar y desesperanza. Recientemente, las noticias y medios de comunicación informaron de un grupo de madres en Polonia que, preocupadas por la huida de familias desesperadas, dejaron cochecitos de bebé completamente equipados y alineados en el andén de una estación, listos y aguardando a las madres refugiadas y sus hijos que pudieran necesitarlos en ese paso fronterizo apenas se bajarán del tren. Ciertamente, a nuestro Padre Celestial le complacen los actos abnegados de caridad como estos, pues al sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplimos así la ley de Cristo. Siempre que mostramos amor cristiano por nuestro prójimo, predicamos el Evangelio, aunque no digamos una sola palabra. Amar a los demás es la manifestación elocuente del segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, pues deja entrever el proceso refinador del Santo Espíritu obrando en el interior de nuestra alma. Al tratar a los demás con amor cristiano, tal vez hagamos que quienes vean nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo hacemos sin esperar nada a cambio. Tenemos la esperanza, desde luego, que acepten nuestro amor, mas su modo de reaccionar escapa a nuestro control. Lo que sí controlamos es lo que hacemos y quiénes somos.
Mediante nuestro amor cristiano por los demás, predicamos las propiedades gloriosas y transformadoras del Evangelio de Cristo y tomamos parte de manera significativa en el cumplimiento de su gran comisión. Lo segundo que podemos hacer es compartir. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, el hermano Wisan de Tailandia se sintió conmovido a compartir en su cuenta de una red social los sentimientos y las impresiones que tenía en cuanto a lo que estaba aprendiendo en su estudio del Libro de Mormón. En una de sus publicaciones particularmente personales compartió un relato de Amulek y Alma, dos misioneros de este libro. A su hermano, Winai, aunque era firme en sus convicciones religiosas, le conmovió su publicación. Respondió con una pregunta inesperada. ¿Puedo conseguir ese libro en tailandés? Sabiamente, Wisan hizo los arreglos para que dos misioneras le entregaran un ejemplar del Libro de Mormón y empezaron a enseñar a su hermano. Wisan participó de las lecciones virtuales, en las que compartió sus sentimientos en cuanto al Libro de Mormón. Winai aprendió a orar y a estudiar con el deseo de buscar, aceptar y abrazar la verdad, y fue bautizado a los pocos meses. Wisan dijo con posterioridad: tenemos la responsabilidad de ser instrumentos en las manos de Dios, y siempre debemos estar listos para que Él pueda hacer su obra, a su manera, por medio de nosotros. El milagro se produjo en su familia, porque Wisan simplemente compartió el Evangelio de un modo normal y natural. Todos compartimos cosas con otras personas y lo hacemos a menudo. Compartimos las películas y las comidas que nos gustan, las cosas divertidas que vemos, los lugares que visitamos, el arte que apreciamos y las citas que nos inspiran. ¿Cómo podríamos agregar sencillamente a esa lista de lo que ya compartimos aquello que nos encanta del Evangelio de Jesucristo? El elder Dieter F. Uchtdorf explicó: si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes del hogar de ancianos a recopilar sus historias personales. Compartir no tiene nada que ver con vender el Evangelio. No tiene que escribir un sermón ni corregir las percepciones erróneas de otra persona. En lo que a la obra misional se refiere, Dios no necesita que ustedes sean los que vigilen, pero sí les pide que sean los que compartan. Al compartir con los demás las experiencias positivas que tenemos en el Evangelio, participamos en el cumplimiento de la gran comisión del Salvador. Lo tercero que podemos hacer es invitar. La hermana Mayra es una conversa reciente de Ecuador. Inmediatamente después del bautismo, su gozo por el Evangelio creció vertiginosamente. Y ella comenzó a extender invitaciones a sus amigos y seres queridos a través de sus redes sociales. Muchos familiares y amigos que vieron sus publicaciones le respondieron con preguntas. Mayra se conectaba con ellos y solía invitarlos a su casa para que se reunieran con los misioneros. Los padres de Mayra y sus hermanos, su tía, dos primos y varios amigos fueron bautizados porque ella los invitó valientemente a venir y ver, venir y servir, y venir y pertenecer. Mediante sus invitaciones normales y naturales, más de 20 personas han aceptado su invitación a ser bautizadas y ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y fue así, porque la hermana Mayra sencillamente invitó a otras personas a experimentar el gozo que ella sentía como miembro de la Iglesia. Hay centenares de invitaciones que podemos extender a los demás. Podemos invitarlos a venir y ver un servicio sacramental, una actividad de barrio o un vídeo en línea que explica el Evangelio de Jesucristo. Venir y ver puede ser una invitación a leer el Libro de Mormón o a visitar un templo nuevo durante el programa de Puertas Abiertas previo a su dedicación. En ocasiones, la invitación es algo que extendemos interiormente. Una invitación a nosotros mismos a ser sensibles y ver oportunidades a nuestro alrededor en las que podemos actuar. En esta era digital,
Los miembros suelen compartir mensajes en las redes sociales. Hay cientos, quizá miles de cosas edificantes que podrían hallarlas dignas de compartirse. Este tipo de contenido ofrece invitaciones a venir y ver, venir y servir, y venir y pertenecer. Cuando invitamos a otras personas a aprender más acerca del Evangelio de Jesucristo, participamos en el llamado del Salvador a implicarnos en la obra de su comisión. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de 3 cosas sencillas y fáciles que cualquiera puede hacer. Son cosas que ustedes pueden hacer. Tal vez ya lo estén haciendo aún sin darse cuenta de ello. Les invito a considerar maneras de amar, compartir e invitar. Conforme lo hagan, sentirán gozo al saber que están dando oído a las palabras de nuestro amado Salvador. No los estoy instando a hacer un nuevo programa. Ustedes ya conocían estos principios desde antes. No se trata de una cosa nueva e importante que la Iglesia les va a pedir que hagan. Estas 3 cosas no son más que una mera extensión de lo que ya somos como discípulos de Jesucristo. No se precisa una placa identificativa ni una carta. Tampoco se necesita un llamamiento formal. A medida que estas 3 cosas lleguen a convertirse en una parte natural de nuestro ser y de la manera en que vivimos, se convertirán en una manifestación automática y no forzada de amor genuino. Al igual que aquellos discípulos de Cristo que se congregaron para aprender de Él en Galilea hace 2000 años. También nosotros podemos aceptar el mandato del Salvador e ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Al amar, compartir e invitar, tomamos parte en esta obra grande y gloriosa que prepara la tierra para el regreso de su Mesías. Ruego que demos oído al llamado del Salvador y que nos esforcemos por involucrarnos en su gran comisión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera vez que noté este versículo no estaba en la iglesia ni en una noche de hogar. Estaba viendo un evento deportivo por televisión. Sin importar el canal televisivo que eligiera o el partido, siempre había al menos una persona con un cartel que decía Juan 3:16. He aprendido a atesorar igualmente el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Jesucristo, su único Hijo en la carne, para dar su vida para que cada uno de nosotros. Él hizo esto porque nos ama y diseñó un plan para que volvamos a casa con Él. Pero esto no es un plan genérico, un plan de espectro o poca efectividad, sino es personal, por un Padre Celestial amoroso que conoce nuestro corazón, nuestro nombre y lo que necesita que hagamos. ¿Por qué creemos esto? Las Escrituras nos lo enseñan. Moisés escuchó varias veces al Padre Celestial decir, Moisés, hijo mío. Abraham aprendió que era hijo de Dios, elegido para cumplir su misión incluso antes de nacer. Gracias a Dios, Esther fue colocada en una posición de influencia para salvar a su pueblo. Y Dios confió en una joven sierva para que testificara de un profeta viviente para que Naamán fuera sanado. Me encanta especialmente aquel buen hombre, corto de estatura, que subió a un árbol para ver a Jesús. El Salvador sabía que estaba allí. Se detuvo, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende. Y no podemos olvidar al joven de 14 años que fue a una arboleda y aprendió cuán personal es el plan verdaderamente. José, este es mi hijo amado, escúchalo. Hermanos y hermanas, somos el centro del plan de nuestro Padre Celestial y la razón de la misión de nuestro Padre Celestial. Cada uno, individualmente, es su obra y su gloria. Para mí, ningún libro de Escrituras ilustra esto más claramente que mi estudio del Antiguo Testamento. Capítulo tras capítulo, descubrimos ejemplos de cómo Padre Celestial y Jehová son parte íntima en nuestra vida.
Hemos estudiado recientemente acerca de José, el amado hijo de Jacob. Desde su juventud, José fue altamente favorecido del Señor y, sin embargo, experimentó grandes pruebas a manos de sus hermanos. Hace 2 semanas fuimos conmovidos al leer cómo José perdonó a sus hermanos. En Ven, sígueme, leemos: en muchos sentidos, la vida de José se asemeja a la de Jesucristo. Aun cuando nuestros pecados le causaron sufrimiento, el Salvador nos ofrece el perdón y nos libera a todos de una fatalidad mucho peor que el hambre. Ya sea que necesitemos recibir perdón o perdonar, en algún momento todos tenemos que efectuar ambos. El ejemplo de José nos señala al Salvador, la verdadera fuente de sanación y reconciliación. Una lección que me encanta en ese relato es de Judá, hermano de José, que desempeñó una función importante en el plan de Dios para José. Cuando José fue traicionado por sus hermanos, Judá los convenció para no matarlo, sino venderlo como esclavo. Muchos años más tarde, Judá y sus hermanos tenían que llevar a su hermano menor Benjamín a Egipto. Inicialmente, su padre fue renuente a permitirlo, pero Judá prometió a Jacob que él traería de nuevo a Benjamín a casa. En Egipto, la promesa de Judá fue puesta a prueba. A Benjamín se le acusó de un crimen. Judá, fiel a su promesa, se ofreció para ser encarcelado y dijo: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Judá estaba resuelto a cumplir su promesa para que Benjamín regresara sano y salvo. ¿Alguna vez sienten así hacia los demás como Judá se sintió hacia Benjamín? ¿No es eso como los padres se sienten hacia sus hijos? ¿Y los misioneros sienten así hacia las personas a las que sirven? ¿Y los líderes de la primaria y los jóvenes se sienten hacia aquellos a quienes enseñan y aman? Sin importar quiénes sean ustedes o sus circunstancias actuales, hay alguien que se siente exactamente así hacia ustedes. Alguien quiere regresar al Padre Celestial con ustedes. Estoy agradecido por aquellos que nunca se dan por vencidos con nosotros, que siguen orando por nosotros y continúan enseñándonos y ayudándonos a estar a la altura para poder volver a nuestro Padre Celestial. Recientemente, un querido amigo mío pasó 233 días en el hospital con COVID-19. Durante ese tiempo, recibió la visita de su padre, ya fallecido, quien le pidió que entregara un mensaje a sus nietos. Incluso, desde más allá del velo, este buen abuelo deseó ayudar a sus nietos a regresar a su hogar celestial. Cada vez más los discípulos de Cristo están recordando los benjamines de sus propias vidas. Por todo el mundo han escuchado el llamado de la acción del profeta viviente de Dios, el presidente Russell M. Nelson. La juventud está comprometida en el batallón de los jóvenes del Señor. Las personas y las familias están tendiendo una mano con espíritu de ministración, amando, compartiendo e invitando a los amigos y vecinos a que vengan a Cristo. Los jóvenes y adultos están recordando y esforzándose por cumplir sus convenios, llenando los templos de Dios, encontrando nombres de miembros de sus familias fallecidos y recibiendo ordenanzas en nombre de ellos. ¿Por qué el plan personalizado de nuestro Padre Celestial nos ayuda a regresar con Él? Porque así podemos ser como Cristo. En su sentido más profundo, el relato de Judá y Benjamín nos enseña acerca del sacrificio del Salvador por nosotros. Mediante su expiación, el Salvador dio su vida para llevarnos a casa. Las palabras de Judá expresan el amor del Salvador. ¿Cómo volveré yo a mi Padre sin ustedes? Como obreros en el recogimiento de Israel, esas pueden ser también nuestras palabras. En el Antiguo Testamento está lleno de milagros y tiernas misericordias que son la característica de nuestro Padre Celestial. En 2 Reyes 4, la frase "aconteció que en un día" aparece 3 veces para enfatizar que los acontecimientos importantes suceden con acuerdo con el tiempo de Dios y que no hay detalle que sea demasiado pequeño para Él. Mi nuevo amigo Paul testifica de esta verdad. Paul creció en un hogar donde a veces había maltrato y siempre fue intolerante hacia la religión. Mientras asistía a una escuela de una base militar en Alemania, se fijó en 2 hermanas que parecían tener una luz espiritual. Al preguntar por qué eran diferentes, recibió la respuesta que pertenecían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pronto Paul comenzó a reunirse con los misioneros y fue invitado a ir a la iglesia. El siguiente domingo, al bajar del autobús, se fijó en 2 hombres vestidos con camisa blanca y corbata y les preguntó si eran líderes de la iglesia. Le contestaron que sí, así que Paul los siguió. Durante el servicio, un predicador señalaba a las personas en la congregación y las invitaba a testificar.
Y al final, cada testimonio, una persona hacía un redoble de tambor y la congregación exclamaba amén. Cuando el predicador señaló a Paul, él se paró y dijo: yo sé que José Smith fue un profeta y que el libro de Mormón es verdadero. No hubo ningún redoble de tambor, ni siquiera un amén. Paul finalmente se dio cuenta de que había ido al lugar equivocado. En poco tiempo, Paul encontró el camino hacia el lugar correcto y fue bautizado. El día del bautismo de Paul, un miembro que no conocía le dijo: usted salvó mi vida. Unas semanas antes, este hombre había decidido buscar otra iglesia y asistió a un servicio donde había redobles de tambor y se decía amén. Cuando el hombre escuchó a Paul dar su testimonio de José Smith del libro de Mormón, se dio cuenta de que Dios lo conocía, reconocía sus luchas y que él tenía un plan para él. Tanto para Paul como para el hombre, aconteció en un día, sin lugar a dudas. Nosotros también sabemos que nuestro Padre Celestial tiene un plan para cada uno de nosotros. Dado de que Dios envió a su Hijo amado para nosotros, los milagros que necesitamos acontecerán en el día preciso que resulte necesario para que su plan se cumpla. Testifico que este año podemos aprender más sobre el plan de Dios en el Antiguo Testamento, el cual señala la función de los profetas en tiempos de incertidumbre y la intervención de la mano de Dios en un mundo que está confundido y a menudo lleno de contención. También habla de humildes creyentes que esperaban fielmente la venida de nuestro Salvador, al igual que nosotros esperamos y preparamos para su segunda venida y regreso glorioso. Hasta que ese día llegue, puede que no veamos con nuestros ojos naturales el designio de Dios concerniente a todos los aspectos de nuestra vida, pero podemos recordar la respuesta de Nefi cuando se enfrentó a algo que no entendía. Si bien no sabía el significado de todas las cosas, sabía que Dios ama a sus hijos. Este es mi testimonio en esta bella mañana del día de reposo, que podamos escribirlo en nuestro corazón y permitir que llene nuestra alma con paz, esperanza y gozo eterno. De tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, no para condenarnos, sino para salvarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando el director de música lo indique, nos pondremos de pie y nos uniremos al coro para cantar "Qué firmes cimientos". Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá el elder Hugo E. Martínez de los 70. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, en esta gloriosa época de Pascua de Resurrección, tenemos la gran bendición de reunirnos y recibir consejo y dirección de los siervos de Dios. La guía y las enseñanzas sagradas de nuestro Padre Celestial nos ayudan a navegar por la vida en estos tiempos peligrosos. Tal como fue profetizado, fuegos y tempestades, guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Y toda clase de abominaciones, plagas, pestilencias y hambres están destruyendo familias, comunidades e incluso naciones. Hay otro azote que arrasa el planeta: los ataques contra la libertad religiosa de ustedes y la mía. Este sentimiento creciente pretende eliminar la religión y la fe en Dios de la escena pública, las escuelas, las normas comunitarias y el discurso social. Los opositores a la libertad religiosa tratan de imponer restricciones a la expresión de convicciones sinceras. Incluso critican y ridiculizan las tradiciones religiosas. Esa actitud margina a las personas, menospreciando los principios personales, la equidad, el respeto, la espiritualidad y la paz de conciencia. Ahora, ¿qué es la libertad religiosa? Es la libertad de adorar en todas sus formas. La libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de actuar conforme a las creencias personales y la libertad de los demás para hacer lo mismo. La libertad religiosa nos permite decidir por nosotros mismos en qué creer, cómo vivir, actuar conforme a nuestra fe y lo que Dios espera de nosotros. Los intentos de coartar esa libertad religiosa no son nuevos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sufrido en extremo a manos de otros. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no somos la excepción. Desde nuestros comienzos, muchas personas que buscaban a Dios se sintieron atraídas hacia esta iglesia porque enseñaba la doctrina divina, como la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el plan de felicidad y la segunda venida de nuestro Señor. José Smith, nuestro primer profeta de los últimos días, y sus seguidores sufrieron oposición, persecución y violencia. En medio de aquella agitación en 1842, José publicó 13 principios fundamentales de la Iglesia en crecimiento, y entre ellos este: reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Esta declaración es inclusiva, liberadora y respetuosa. Esa es la esencia de la libertad religiosa. El profeta José Smith también agregó: declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere. Por el mismo principio que hollarían los derechos de los santos, atropellarían los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad civil y religiosa para toda la raza humana. Aún así, los primeros miembros de la Iglesia fueron atacados y expulsados miles de kilómetros desde Nueva York hasta Ohio y Missouri, donde el gobernador expidió una orden según la cual a los miembros de la Iglesia se les debía tratar como enemigos y era preciso exterminarlos o expulsarlos del estado. Huyeron a Illinois, pero el tormento continuó. Un populacho asesinó al profeta José pensando que al matarlo destruiría la iglesia y esparciría a los creyentes. Sin embargo, los fieles permanecieron firmes. El sucesor de José, Brigham Young, condujo a miles de personas en un éxodo forzoso de 2.000 kilómetros hacia el oeste, hasta lo que actualmente es el estado de Utah. Mis antepasados estaban entre esos primeros colonizadores pioneros.
Desde aquellos días de intensa persecución, la Iglesia del Señor ha crecido constantemente hasta alcanzar cerca de 17 millones de miembros hoy, de los cuales más de la mitad viven fuera de Estados Unidos. En abril de 2020, nuestra Iglesia celebró el bicentenario de la restauración del Evangelio, con una proclamación para el mundo preparada por nuestra primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Esta comienza así. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Nuestro amado profeta Russell M. Nelson también expresó: creemos en la libertad, la bondad y la justicia para todos los hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros es hijo de un amoroso Padre Celestial. Su Hijo, el Señor Jesucristo, invita a todos a venir a Él, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Consideren conmigo 4 maneras en que como la sociedad y como individuos nos beneficia la libertad religiosa. Primero, la libertad religiosa honra el primero y el segundo gran mandamiento, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. En Mateo leemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sea en una capilla, una sinagoga, una mezquita o una choza sencilla, los discípulos de Cristo y todos los creyentes de ideas afines pueden expresar su devoción a Dios, adorándole y estando dispuestos a servir a sus hijos. Jesucristo es el ejemplo perfecto de ese amor y servicio. Durante su ministerio, Él cuidó del pobre, sanó al enfermo y al ciego. Él alimentó al hambriento, recibió sus brazos a los niños y perdonó a quienes le habían agraviado y aún crucificado. Las Escrituras describen que Jesús anduvo haciendo bienes. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Segundo, la libertad religiosa fomenta las expresiones de convicción, esperanza y paz. Como iglesia nos unimos a otras religiones para proteger a las personas de todos los credos y creencias, así como su derecho a expresar sus convicciones. Esto no significa que aceptamos sus creencias ni que ellos acepten las nuestras, pero tenemos más cosas en común con ellos que con quienes desean silenciarnos. Hace poco, representé a la iglesia en el foro interreligioso del G20 en Italia. Me sentí alentado, incluso fortalecido cuando me reuní con líderes religiosos y gubernamentales de todo el mundo, y me di cuenta de que las heridas y las diferencias se pueden resolver e incluso sanar cuando honramos a Dios, el Padre de todos nosotros, y a Jesucristo su Hijo, el gran sanador de todos, nuestro Señor y Salvador. Al finalizar mi discurso sucedió algo interesante. Los 7 discursantes que me precedieron no concluyeron con ningún formalismo religioso o en el nombre de Dios. Mientras hablaba me pregunté, ¿digo simplemente gracias y me siento? ¿O finalizo en el nombre de Jesucristo? Recordé quién era y supe que el Señor deseaba que concluyera mi mensaje diciendo su nombre. Y eso hice. Ahora pienso que esa fue mi oportunidad de expresar mi creencia y tuve la libertad religiosa para testificar de su santo nombre. Tercero, la religión inspira a las personas a ayudar a los demás. Cuando a la religión se le da el espacio y la libertad para fortalecerlos, creyentes llevan a cabo actos de servicio sencillos y en ocasiones heroicos. La antigua expresión judía Tikkun Olam, que significa reparar o sanar al mundo, se refleja hoy en día en los esfuerzos de muchas personas. Hemos colaborado con entidades benéficas católicas, conocidas como Cáritas, con Islamic Relief y con diversas organizaciones judías, hindúes, budistas, sikh, cristianas, como el Ejército de Salvación y la National Christian Foundation. Juntos prestamos servicio a millones de personas necesitadas.
Recientemente se entregaron tiendas, bolsas de dormir y alimentos a refugiados de guerra. Se contribuyó a la alfabetización, a la potabilización de agua, a labores de ayuda y recuperación después de desastres naturales, a la construcción de casas y se proporcionaron vacunas, entre ellas contra la polio y el COVID. La lista es larga, como también la de necesidades. Sin duda, cuando las personas de fe trabajan juntas, pueden hacer grandes contribuciones. Al mismo tiempo, el servicio individual a menudo pasa desapercibido, pero en silencio cambia vidas. Pienso en el ejemplo que se describe en Lucas cuando Jesucristo tendió su mano a la viuda de Naín. Jesús, acompañado por un grupo de sus seguidores, se encontró con el cortejo fúnebre del hijo único de la viuda. Sin él, ella afrontaba la ruina emocional, espiritual e incluso económica. Al ver su rostro lleno de lágrimas, Jesús dijo: «No llores». Luego tocó el féretro que portaba el cuerpo y la procesión se detuvo. «Joven», mandó él, «a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Levantar a los muertos es un milagro, pero cada acto de bondad e interés por alguien que tiene dificultades es la forma como cada uno de nosotros también puede andar haciendo bienes a la manera del convenio, sabiendo que Dios está con nosotros. En el Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuarto, la libertad religiosa actúa como una fuerza unificadora y aglutinadora que da forma a los valores de la moralidad. En el Nuevo Testamento leemos: muchas personas se apartaron de Jesucristo murmurando que su doctrina era muy dura, diciendo: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Esa queja aún se oye hoy en día por parte de quienes procuraron hacer que la religión quede fuera del debate y pierda influencia. ¿Quién abrirá los brazos a los necesitados sin esperar nada a cambio? ¿Quién venerará la paz y la obediencia a las leyes que son más importantes que la tendencia de la época? ¿Quién responderá a aquellas súplicas del Salvador: «Ven y haz tú lo mismo»? Nosotros. Hermanos y hermanas, los invito a luchar por la causa de la libertad religiosa. Es una expresión del principio del albedrío que Dios nos dio. La libertad religiosa actúa en contrapeso ante las filosofías rivales. Lo bueno de la religión, su alcance y los actos cotidianos de amor que la religión inspira solo se multiplica cuando protegemos la libertad para expresar las creencias fundamentales. Testifico que Russell M. Nelson es un profeta de Dios, que Jesucristo dirige esta iglesia. Él expió nuestros pecados y fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias a Él podemos vivir de nuevo por toda la eternidad, y quienes así lo deseen pueden estar con nuestro Padre Celestial. Proclamo esta verdad a todo el mundo y estoy agradecido por la libertad de hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hablaré de la autosuficiencia y de cómo puede ser enseñada a niños y jóvenes. La autosuficiencia tal vez sea percibida como un tema de adultos, pero he aprendido que los adultos se hallan mejor encaminados a la autosuficiencia cuando se les ha enseñado el Evangelio de Jesucristo y han practicado su doctrina y sus principios desde la niñez y como jóvenes. Quisiera ilustrarla con un ejemplo de la vida real. Wilfrid Vanier, sus 7 hermanos y su madre se unieron a la iglesia en Abidjan, Costa de Marfil, cuando él tenía 6 años. Él se bautizó a los 8. Su padre, quien era el proveedor de la familia, murió cuando Wilfrid solo tenía 11 años. Aunque entristecido por la situación familiar, Wilfrid decidió continuar en la escuela. Alentado por su madre y con el apoyo de la iglesia, se graduó de la escuela secundaria y sirvió una misión de tiempo completo en la misión Ghana Costa del Cabo, donde aprendió inglés. Después de su misión fue a la universidad y obtuvo un diploma de contabilidad y finanzas.
Aunque era difícil conseguir empleo en este campo, encontró trabajo en la industria hotelera y turística. Comenzó como camarero en un hotel de 5 estrellas, pero su pasión por progresar le impulsó a aprender más hasta que llegó a ser un recepcionista bilingüe. Cuando se abrió un hotel nuevo, lo contrataron como auditor nocturno. Posteriormente se inscribió en BYU Pathway Connect y actualmente está estudiando un curso para obtener un certificado en hotelería y turismo. Su deseo de algún día llegar a ser un gerente de un hotel de lujo está al alcance. Wilfred puede proveer para su compañera eterna y sus 2 hijos, así como ayudar a su madre y a sus hermanos. Actualmente presta servicio en la iglesia como miembro del Sumo Consejo de Estaca. Nos volvemos autosuficientes en el transcurso de la vida al crecer espiritual, físicamente y procurar nuestra educación y empleo para nosotros y para nuestra familia. Para llegar a ser como autosuficientes en la vida, podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial, fortalecerá nuestra vida en Jesucristo y nos ayudará a volver a su presencia y a su exaltación. La autosuficiencia es una doctrina de principios de la Iglesia de Jesucristo, no un programa, es un proceso que dura toda la vida, no solamente un evento. Llegamos a ser autosuficientes durante nuestras vidas cuando crecemos físicamente y emocionalmente, procurando nuestra educación y empleo y estar preparados temporalmente. ¿Terminará esta tarea algún día en nuestras vidas? No, es un proceso de aprendizaje, crecimiento y trabajo para toda la vida. Nunca termina. Es un proceso continuo y diario. ¿Cómo podemos enseñar la doctrina y los principios de la autosuficiencia a nuestros niños y jóvenes? Una importante manera es poniendo en práctica con regularidad los principios del programa de desarrollo para niños y jóvenes. Los padres y los hijos aprenden el Evangelio de Jesucristo, participan en el servicio y las actividades y trabajan juntos en 4 áreas de desarrollo personal, que son únicas para cada niño. Ya no es el mismo programa de la primaria para todos. La guía para los niños dice: cuando Jesús tenía tu edad, Él aprendía y crecía. Tú también estás aprendiendo y creciendo. Las Escrituras enseñan: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje de las Escrituras hace referencia al crecimiento y al aprendizaje en el aspecto espiritual, delante de Dios, el aspecto social, delante de los hombres, el aspecto físico, la estatura, y el aspecto intelectual, la sabiduría. Estas áreas de desarrollo se aplican a todos nosotros sin importar la edad. ¿Cuándo los enseñamos? En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 leemos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Enseñamos estas cosas a los niños mediante nuestro buen ejemplo, trabajando y sirviendo con ellos, estudiando las Escrituras y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, tal como las enseñan los profetas. He mencionado que en el programa de desarrollo para niños y jóvenes, los niños eligen diferentes metas en cada una de las 4 áreas de desarrollo. Es importante que sean ellos quienes establezcan sus propias metas en cada área. Los padres y los líderes pueden enseñar, aconsejar y apoyar. Por ejemplo, nuestra nieta Miranda está muy motivada de crecer espiritualmente al participar en las clases diarias de seminario matutino. Ella se interesó al escuchar los comentarios positivos de otros alumnos del seminario. Su madre no tiene que despertarla para la clase. Ella misma se levanta y se conecta por videoconferencia a la hora señalada, que son las 6:20 de la mañana, porque ha desarrollado buenos hábitos que la ayudan a hacerlo. Hace poco, mis propios padres me dijeron que Miranda ahora habla más cuando los visita, ya que ha ganado confianza en sí misma. Estas son lecciones para la vida
y el crecimiento que tienen resultados visibles. Padres, abuelos, líderes y amigos contribuyen al crecimiento y desarrollo de los niños. Los hermanos y las hermanas ministrantes plenamente consagrados, junto con los líderes del sacerdocio y de las organizaciones del barrio, también brindan apoyo. En la declaración, La familia, una proclamación para el mundo, leemos: por designio divino, el Padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su vida y de proporcionarles protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Esa última línea se refiere a los abuelos, entre otros. Durante nuestro servicio en África Occidental, mi esposa Nuria ha hecho un trabajo extraordinario al mantener el contacto con nuestros familiares y nietos al otro lado del océano y ministrarles valiéndose de la tecnología. Ella les lee libros a los nietos más pequeños, les enseña a las nietas mayores lecciones de la historia de nuestra familia, temas de ciencia, la historia de Puerto Rico, los artículos de fe y el Evangelio de Jesucristo. Las distancias hoy en día no limitan la conexión, la pertenencia, la administración, ni la enseñanza a la nueva generación de nuestras familias. También me uno a Nuria cuando puedo para enseñar a nuestros preciosos nietos, para amarlos, para mimarlos y hacerles reír. Podrán notar las similitudes inspiradas entre el desarrollo de niños y jóvenes y el cultivo de la autosuficiencia. Las 4 áreas de desarrollo en cada una son muy similares. La fortaleza espiritual en la autosuficiencia se relaciona con lo espiritual en niños y jóvenes. La salud física y emocional en la autosuficiencia se relaciona con lo físico y social. La formación académica, el empleo y la preparación temporal en la autosuficiencia es afín a lo intelectual en el programa de desarrollo para niños y jóvenes. Para concluir, sigamos a nuestro Salvador Jesucristo y su Evangelio, volviéndonos autosuficientes a lo largo de nuestras vidas y enseñando esto a nuestros hijos y jóvenes. Podemos hacer esto mejor al, primero, ser buenos ejemplos de servicio a los demás. 2, vivir y enseñar la doctrina y los principios de la autosuficiencia. 3, obedecer el mandamiento de cultivar la autosuficiencia como parte del Evangelio de Jesucristo. En Doctrina y Convenios 104, versículos 15 y 16, dice: y es mi propósito abastecer a mis santos, por todas las cosas son mías. Pero es preciso que se haga en mi propia manera. Y aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, de modo que los ricos sean humildes. Esta es la Iglesia de Jesucristo. Su Evangelio bendice las familias aquí en la tierra y por las eternidades. Nos guía en nuestra vida a medida que nos esforzamos por llegar a ser familias eternas. Sé que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro del tabernáculo de la manzana del templo la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. A continuación, el coro nos deleitará interpretando Con el Salvador al lado. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Está bien con mi alma. La última oración la ofrecerá el elder Benjamín de Hoyos, de los 70. Would I think of his commandments
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, los amo. Y estoy encantado por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Oro todos los días para que estén protegidos de los ataques del adversario y para que tengan fortaleza para seguir adelante a pesar de los desafíos que afronten. Ciertas pruebas son cargas profundamente privadas que nadie puede ver. Otras son visibles para todo el mundo. El conflicto armado en el este de Europa es una de dichas pruebas. He estado en Ucrania y en Rusia muchas veces. Amo esos países, a las personas, a sus idiomas, y lloro y ruego por el bienestar de todos los afectados por este conflicto. Como iglesia estamos haciendo todo lo que podemos por ayudar a aquellos quienes sufren y luchan por sobrevivir. Invitamos a todos a seguir ayunando y orando por las personas afectadas por esta calamidad. Cualquier guerra es una horrorosa transgresión de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó y de lo que Él representa. Ninguno de nosotros puede controlar a las naciones ni las acciones de los demás, ni siquiera las de nuestra propia familia. Sin embargo, cada uno de nosotros puede controlarse a sí mismo. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado hoy es que pongan fin a los conflictos que se desatan en su corazón, en su hogar y en su vida. Entierren todas las inclinaciones de hacer daño a los demás. Sean esas inclinaciones el mal genio, una lengua afilada o un rencor contra alguien que les ha hecho daño. El Salvador nos mandó que volviéramos la otra mejilla, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan. Puede resultar difícil y doloroso deshacerse del enojo cuando parece estar justificado. Y puede parecer imposible perdonar a quienes dañan a los inocentes con sus actos destructivos. Sin embargo, el Salvador nos exhortó a perdonar a todos los hombres. Somos seguidores del Príncipe de Paz. Ahora más que nunca, necesitamos la paz que solo Él puede brindar. ¿Cómo podemos esperar que haya paz en el mundo cuando individualmente no procuramos la paz y la armonía? Hermanos y hermanas, sé que lo que estoy sugiriendo no es fácil, pero los seguidores de Jesucristo deben dar el ejemplo para que el mundo lo siga. Les ruego que hagan todo lo que puedan por poner fin a los conflictos personales que se desatan en su corazón y en su vida. Permítanme enfatizar este llamado a la acción analizando un concepto que recordé hace poco mientras miraba un partido de baloncesto. En el partido, la primera parte fue una batalla muy reñida, un ir y venir entre los dos equipos. Después, en los últimos 5 segundos de la primera parte, el escolta de uno de los equipos encestó un tiro de 3 puntos. Y cuando solo quedaba un segundo, uno de sus compañeros robó la pelota y la encestó justo cuando sonaba el timbre del reloj. Así que ese equipo se fue al vestuario con 4 puntos de ventaja y con un palpable aumento de ímpetu. Consiguieron mantener ese ímpetu durante la segunda mitad y ganaron el partido. El ímpetu es algo muy poderoso. Todos lo hemos experimentado de una u otra forma. Por ejemplo, en un vehículo que va ganando velocidad o en un desacuerdo que de repente se convierte en una discusión. Así que pregunto, ¿qué puede generar ímpetu espiritual? Hemos visto ejemplos de ímpetu tanto positivo como negativo.
Conocemos a seguidores de Jesucristo que llegaron a convertirse y aumentaron su fe. Pero también conocemos a creyentes que estuvieron muy entregados y luego se apartaron. El ímpetu puede ir en cualquier dirección. Nunca habíamos necesitado tanto ese ímpetu espiritual positivo como ahora, para contrarrestar la velocidad a la que se están intensificando la maldad y las señales de los tiempos más tenebrosas. El ímpetu espiritual positivo nos hará seguir avanzando por entre el temor y la incertidumbre que generan las pandemias, los tsunamis, las erupciones volcánicas, los enfrentamientos armados. El ímpetu espiritual nos puede ayudar a resistir los ataques incesantes e inicuos del adversario y a frustrar sus esfuerzos por erosionar nuestro cimiento espiritual personal. Hay muchos atributos y acciones que pueden generar ímpetu espiritual positivo. La obediencia, el amor, la humildad, el servicio y la gratitud son tan solo algunos. Hoy quisiera sugerir 5 acciones concretas que podemos realizar para ayudarnos a mantener un ímpetu espiritual positivo. Primero, entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella. No hace mucho tuve un sueño en el que estaba con un grupo grande de personas que me hacían preguntas. Y lo que más preguntaban era acerca de la senda de los convenios y por qué es tan importante. En mi sueño les explicaba que ingresábamos en la senda de los convenios al bautizarnos y hacer nuestro primer convenio con Dios. Cada vez que participamos de la Santa Cena, prometemos, de nuevo, tomar el nombre del Salvador sobre nosotros, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. A cambio, Dios nos asegura que siempre podremos tener el Espíritu del Señor con nosotros. Más adelante hacemos otros convenios en el templo, donde recibimos promesas incluso mayores. Las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad. La senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y a la vida eterna. En mi sueño, una mujer me preguntaba, ¿cómo podía regresar a la senda alguien que había quebrantado sus convenios? La respuesta a su pregunta nos lleva a mi segunda sugerencia. Descubran el gozo del arrepentimiento diario. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento? Alma enseñó que no debemos predicar nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor. El arrepentimiento es un requisito para toda persona responsable que desee obtener la gloria eterna. No hay excepciones. En una revelación dada al profeta José Smith, el Señor reprendió a los líderes de la iglesia por no enseñar el Evangelio a sus hijos. El arrepentimiento es la clave del progreso. La fe pura hace que sigamos avanzando por la senda de los convenios. Por favor, no teman ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita en la miseria de ustedes. Acaben con eso. Expulsen de su vida la influencia de Satanás y empiecen hoy a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. El Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. Él prometió que aunque los montes se muevan y los collados sean quitados, no se quitará de ti mi bondad. Si creen que se han desviado demasiado de la senda de los convenios o durante demasiado tiempo y que no tienen forma de regresar, eso es simplemente no es verdad. Pónganse en contacto con su obispo o presidente de rama. Él es el representante del Señor y les ayudará a sentir el gozo y el alivio del arrepentimiento. Ahora, una advertencia. El regreso a la senda de los convenios no significa que la vida va a ser fácil. Esta senda es rigurosa y a veces nos parecerá que es una empinada cuesta. Sin embargo, este ascenso
se ha diseñado para enseñarnos y probarnos, para purificar nuestra naturaleza y ayudarnos a llegar a ser santos. Es la única senda que conduce a la exaltación. Un profeta describió el bendito y feliz estado de su obra. Moisés proporcionó un ejemplo de cómo discernir entre Dios y Satanás. Cuando Satanás fue a tentarlo, Moisés detectó el engaño porque acababa de interactuar cara a cara con Dios. Moisés se dio cuenta de quién era Satanás y le ordenó que se marchara. Cuando Satanás insistió, Moisés supo cómo invocar a Dios para pedir más ayuda. Moisés recibió fortaleza divina y reprendió al maligno de nuevo, diciendo: «Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré». Debemos seguir ese ejemplo. Expulsen de su vida la influencia de Satanás. Por favor, no lo sigan a su abismo de miseria y angustia sin fin. Un testimonio que es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por tanto, el antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y de estudio de su Evangelio. Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida. Dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Sugerencia número 4. Procuren y esperen milagros. Moroni nos aseguró que Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. Cada libro de las Escrituras demuestra lo dispuesto que está el Señor a intervenir en la vida de quienes creen en Él. El Señor dividió el Mar Rojo para Moisés, ayudó a Nefi a obtener las planchas de bronce y restauró su iglesia por medio del profeta José Smith. Cada uno de estos milagros tomó tiempo y quizás no fuera exactamente lo que esas personas le pidieron originalmente al Señor. De la misma manera, el Señor los bendecirá a ustedes con milagros que necesitan si creen en Él, sin dudar nada. Hagan el esfuerzo espiritual para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. Les prometo que pueden experimentar por ustedes mismos que Jesucristo da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Hay pocas cosas que aceleren más su ímpetu espiritual que el darse cuenta de que el Señor los está ayudando a mover un monte de sus vidas. Sugerencia número 5. Pongan fin a los conflictos en su vida personal. Repito mi llamado a poner fin a los conflictos en su vida. Ejerzan la humildad, el valor y la fortaleza necesarios tanto para perdonar como para pedir perdón. El Salvador ha prometido que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Dentro de 2 semanas celebraremos la Pascua de Resurrección. A partir de ahora y hasta entonces los invito a procurar poner fin a un conflicto personal que los ha abrumado. ¿Podría haber un acto más apropiado de gratitud hacia Jesucristo por su expiación? Si en este momento el perdón parece imposible, supliquen por el poder que se deriva de la sangre expiatoria de Jesucristo para que los ayude. Si lo hacen, les prometo paz personal y un súbito aumento de su ímpetu espiritual. Cuando el Salvador hizo la expiación por todo el género humano, hizo posible que quienes lo siguen puedan tener acceso a su poder sanador, fortalecedor y redentor. Estos privilegios espirituales están a disposición de todos los que procuran escucharlo y seguirlo.
mis queridos hermanos y hermanas, les suplico con todo mi corazón y los insto a que entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella, que experimenten el gozo del arrepentimiento diario, que aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra, que procuren y esperen milagros y que se esfuercen por poner fin a los conflictos en su vida. A medida que actúen conforme a estos objetivos, les prometo que serán capaces de avanzar por la senda de los convenios con mayor ímpetu a pesar de los obstáculos que afronten. Y les prometo más fortaleza para resistir la tentación, más tranquilidad y liberación del temor, y mayor unidad en su familia. Dios vive. Jesús es el Cristo. Él vive. Él los ama y nos ayudará. De esto testifico en el sagrado nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Water
Our dear Father in heaven, nuestro amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos por lo que hemos sentido y por los mensajes y testimonios que hemos recibido en esta sesión matinal de la Conferencia General. Agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por su Evangelio y su Iglesia restaurada en estos últimos días. Estamos agradecidos por el presidente Nelson, presidente de la Iglesia, y por sus queridos consejeros que nos han bendecido para ser fieles, para poder vivir el Evangelio, poder perseverar en el camino del convenio. Estamos tan agradecidos por el Espíritu que está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y tan agradecidos por todas las cosas que se nos ha enseñado en el día de hoy. Rogamos que nos bendigas por el resto de la conferencia y agradecemos y pedimos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.